Voy a dar inicio en Jeremías 33. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33, versículo 1, voy a dar inicio. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún, ¿qué dice? Preso. Estaba preso Jeremías en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Hasta ahí voy a leer. Padre, en esta hora te doy muchas gracias, mi Dios, por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa, de el poder alabarte, el poder bendecirte, el poder glorificarte, mi Dios. Juntamente con este pueblo te pedimos por los hermanos que no pueden estar acá. Algunos han salido, otros están en su casa, Señor, con visitas, mi Dios, y no han podido llegar. Pero Padre, en el nombre de Jesús te pido que todo el que está aquí, que tu Espíritu Santo en esta mañana hable tu palabra en nuestros corazones, mi Dios, Padre, y Señor, que podamos recibir, Señor, un mensaje tuyo, no consejo, más que consejo, un mandamiento, pero si pudiésemos recibir un proverbio, un consejo tuyo, mi Dios, que también lo recibamos, mi Dios, y que salgamos allá afuera, mi Dios, a poner por práctica las cosas que tú nos enseñas. Padre, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y a ti te doy la gloria y el honor. Amén. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con lo primero que quiero empezar la pregunta es: ¿qué es clamar? Ayúdame. ¿Qué es clamar? Pedir. Pero pedir con fervor. Pero pedir con fervor, dice la hermana Jay. Eso es clamar. Muchas veces hay un clamor. El clamor, decían, y clamó, como diciendo, y levantó su voz y dijo. Cuando le tenían que decir algo al pueblo, a veces tenían que gritar, y se paraban en un lugar alto donde el pueblo los pudiese ver, y hablaban o clamaban o gritaban. En este clamar, usted sabe, Jeremías, me imagino que muchos de ustedes saben cómo lo llamaban. Lo conocían como el profeta, ¿cómo le decían? El llorón, le decían. O el de las muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque los tiempos de Jeremías fueron tiempos difíciles. Muchas de las profecías, o algunas de las profecías que él habló, no se cumplieron hasta después de que él se fue de este mundo. A Jeremías lo metían a la cárcel. A Jeremías por hablar la palabra de Dios lo metían en partes donde estaba el lodo, y algunos dicen estiércol. Jeremías pasó por tiempos muy difíciles, muy complicados. Pero a través de Jeremías, Dios habla muchas cosas al pueblo, y por todas estas generaciones, miles de años al pueblo de Israel, y mínimo estos 2000 años a la iglesia, Dios ha hablado a través de Jeremías y nos dice muchas cosas, nos habla de muchas cosas, nos enseña mucho. Pero en esta parte nos dice: clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿Quién fue el que dijo eso? Jehová. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios Padre. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios mismo. Dice: clama a mí y yo te responderé. Dice, clamar es
Ahí le va. Pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Eso es clamar. Es quejarse con gritos, pidiendo favor y ayuda. Es como cuando alguien se está quemando. No sé si ustedes se acuerdan, hace ¿qué? 2 meses, 3 meses, en Nueva York se quemó en unos departamentos y murió mucha gente, algunos de ellos de color negro, algunos afroamericanos, pero de otros países, no eran de acá aparentemente. Habían venido varios, no sé de dónde eran algunos, y muchos se quemaron. Hubo muertos. Pero hay una imagen donde sacan a uno, no sé si por un balcón o algo, y está gritando, está clamando, cuando estás al borde de la muerte, hermanos. La Biblia habla en el Salmo 23, dice: cuando andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bueno, hay un valle de sombra de muerte, hay tiempos en nuestra vida. Quizá hay algunos de nosotros que no lo hemos vivido. Yo no sé quién de ustedes ha estado en una situación donde está prácticamente cara a cara con la muerte. Cuando habla el Salmo 23 y dice: cuando andes en valle de sombra de muerte, ve. Ahí, usted sabe, los valles, yo no sé si usted cuando va a pasear a algún lado, que hay montañas y de repente en las montañas hay unos valles o hay algo plano grande, y de repente se ve como las nubes cubren el sol y se ve una nube o una sombra así que cubre todo aquel valle. Viene y viene llenándolo todo. Bueno, dice que la muerte algún día, todos nosotros vamos a tener que pasar, y algunos de nosotros vamos a pasar 2, 3, 4 veces por esos valles de sombra de muerte, donde sientes que hay muchas probabilidades de que te mueras. Tengo un primo que él no se sube a los aviones, le da miedo. Un día se vino, según él iba de New Orleans a Harlingen, se llama, Harlingen, ahí por McAllen, donde está el aeropuerto ahí iba, pero el avión bajó en Houston, y dice que de New Orleans a Houston empezó el avión, quién sabe, le llaman Mano Luis, ayúdame, la presión, despresurización. Despresurización, algo así. No sé si le atinó, pero por ahí va. Eso, que la presión, y se fue el avión para abajo, hermano. Se fue para abajo y para abajo y para abajo. Y dice que él empezó la gente y empezaron a correr, dice, las azafatas, y se les veía la cara de preocupación, y la gente, dice que cuando él empezó a ver, dice, no ve que los aviones como que va la punta así, como que van de pechito, así se siente a veces, pero dice que le veía la cabeza que iba enfrente, allá abajo, iba el avión para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, hasta que empezaron a ver dice que él se puso de todos colores, hermanos. Yo no sé si después de eso, después de sustos grandes te puede venir diabetes, después de sustos grandes te pueden venir cosas, hay gente que se trauma al punto de que cualquier cosa lo asusta. Dice que se fue, ya veían los árboles, y de repente, yo no sé si entró en una bolsa de aire, yo no sé cuál fue lo que pasó en ese avión, que dice que de repente empezó a enderezarse el avión y empezó a levantar otra vez. Pero dicen que se sintió, no fue tanto sacudón, no tanto así, pero el hecho de que se fue y la preocupación que tenía, dice, bajó en Houston, dice que se quería ir bajar a Houston, dice, me quería ir caminando para mi pueblo, dice. Cuando hay así, dice que la gente se puso a orar, pero a orar muchos con voz fuerte, y dice que empezaron, unos rezaban y otros gritaban y otros ayúdanos, y nomás se oía el murmullo del Cuando estás en una cosa así, muchos de nosotros
no nos ha tocado. A mucha juventud no le ha tocado, y puede haber juventud que le ha tocado cosas mayores que las nuestras. Cuando la Biblia habla de clamor, en la mayor parte de las ocasiones se hablaba de clamor, donde había una desesperación. Dice la palabra de Dios que Ana le clamó a Dios, le dijo: Señor, dame un hijo, le dijo. Tenía la otra esposa de su esposo, que tenía muchos hijos, hijos. Y sí, el Cana quería mucho a Ana, era la consentida, pero escúcheme bien, no podía tener hijos. Y le clamó a Dios, y dice la palabra de Dios que Elí la estaba viendo, el sacerdote de Elí. ¿Qué le dijo? Digiere tu vino, dice. Dice: mujer, estás borracha, dice. Y le dice: no, Señor, no estoy ebria. Dice: tengo el corazón afligido, tengo aflicción de alma. Cuando la gente tiene aflicción de alma, cuando está pasando por alguna dificultad en su vida fuerte, es ahí tiempo donde se clama, y se clama, dice, con vehemencia. Y vehemencia quiere decir algo que se manifiesta con ímpetu, con pasión, con energía, con pujanza, dice el diccionario. Los clamores regularmente no vienen cuando la gente está bien. Cuando todo te está saliendo bien, cuando todo te va bien, cuando todo va viento en popa, por lo regular los clamores no aparecen. El clamor aparece cuando viene la dificultad. Y acá Jeremías, imagínenselo, está preso y está en circunstancias difíciles, y todavía Dios lo sigue usando y le sigue hablando y le sigue diciendo día sí. Y Jeremías era obediente. Dice: así ha dicho Jehová, dice el 2, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso, hermanos, es una gran verdad. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vete para Egipto. Te voy a llevar a Egipto. ¿Por qué? Porque he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo en Egipto? Lo estaban atacando, lo estaban trabajando, lo estaban tratando mal, lo estaban haciendo pedazos prácticamente. Era demasiado el abuso que tenían contra el pueblo de Israel, hermanos, y esto fue por días y semanas, y seguramente meses y posiblemente años, hasta que llegó un momento cuando la gente clama, cuando la gente ora a Dios, cuando la gente levanta su voz a Dios y dice: Señor, ayúdame, Señor, Padre, ayuda. Con esa desesperación, escúcheme bien, Dios empieza a poner atención. Y dice, empieza a mover las cosas externas. ¿Ve? Dios tiene ese poder de empezar a mover cosas externas, pero para eso se necesita algo que se llama fe. 2 palabritas, 2 letritas. Fe. Pero que en estos días estamos escasos. Dice que le habló a Moisés y le dijo, voy a leer en Números capítulo 2, Éxodo capítulo 2. Todas las gentes casi que la Biblia menciona que clamaron a Dios, Dios le contestó. Cuando tú clamas a Dios, dice, Dios va a empezar a hacer algo que tú no entiendes, algo que tú no conoces. Dice, clama a mí y yo te voy a, ¿qué dice? A responder. Y voy a enseñarte. Que no de la manera que tú piensas que te voy a sacar. No de la manera que tú piensas que te voy a librar. Yo tengo mis maneras de librar. Yo tengo mis
formas de librar a las personas, dice, pero si tienes fe y clamas a Dios, dice, clama a mí, dice, yo te voy a contestar, yo te voy a responder. Dice aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Gemían a causa de la servidumbre. ¿Qué es gemir? Un color, llorar en silencio. Gemían, dice, ¿a causa de qué? De la servidumbre, del trabajo que les ponían, de cómo los trataban. ¿Y qué dice? Clamaron. Y subió a Dios, ¿qué? El clamor, la angustia. Subió a Dios esa oración con pasión, con ímpetu, con pujanza, con energía, con desesperación de ellos, dice, con motivo de su servidumbre. Y le habló a Moisés y le dijo, Moisés, alista tus chivas. Dice la hermana, ¿qué es eso? Alista tus chivas es alista tus maletas, alista tus cosas para irte de viaje. La hermana siempre me pregunta, hermano, ¿qué es eso? ¿Quería ir Moisés? No quería ir. Escúcheme bien, vamos a ver aquí algo interesante. Cuando tú clamas a Dios, Dios va a mover algo, o va a mover a alguien, y va a venir ese algo o ese alguien y va a trabajar a favor tuyo por causa de tu clamor a Dios y de tu fe a Dios y de tu confianza en Dios. Le dijo Moisés a Dios, manda al que tengas que mandar, manda a alguien más. Yo estoy tartamudo, yo ya estoy viejo. ¿Sabe lo que tenía? Estaba cómodo. Llevaba 40 años allá con su suegro en las tierras de Madián. Allá andaba, ya seguramente tenía muchas ovejas. Comía buen requesón, o comía buen queso, o comían buena carne de las ovejas. Seguramente plantaban y les iba aún bien allá en medio del desierto. Estaba acostumbrado, estaba a gusto. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos. Y de repente Dios viene y... Hey, Moisés, vámonos de aquí. Ya debe haber dicho Moisés, hey, pégame tantito, aquí estoy cómodo. Oh, pero allá hay gente que está clamando y yo te voy a mandar. Cuando tú clamas a Dios, escúchame bien, Dios puede mover a algo, o mover algo o a alguien, aunque no tenga ganas de venir. Va a venir y te va a servir, o te va a ayudar, o te va a ayudar a alcanzar aquello que estás deseando. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Hay muchos casos de clamor. En Números capítulo 12, voy a leer algunos nada más. Son demasiados, pero traigo algunos. Dice la palabra de Dios, en Números, así voy a leer algunos rápido, en el capítulo 12 y el versículo 13 de Números, dice, entonces Moisés clamó, dice a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Llama la atención como en este caso estaba orando por María, su hermana, que estaba leprosa. ¿Por qué? Porque lo había estado criticando a él, a Moisés. Y Moisés le clama a Dios. Dios puede traer sanidad por medio del clamor, pero ¿cuántas veces qué hacemos? Pues sí le pedimos a Dios, o sí, pero no, a veces no hay esa entrega en lo que estamos pidiendo.
Yo a veces mi hijo me pide algo, por decir Landon es muy de pedir así muy, oye, ¿no quieres esto? O te pide algo y te dice, pero así como diciendo, si quieres dármelo, si no también no me importa. O sea, no es muy así emocional en ese asunto. O a veces voy yo y le digo, hey, ¿no quieres una cosa? Okay. O sea, y para mí es como que, pues, si quieres dármelo, si no me importa. Nomás cierra la puerta cuando salgas del cuarto. O sea, todo lo que le interesa es que estés en su cuarto y no me estés molestando. La gente es diferente, pero cuando habla del clamor, de clamar a Dios, hermanos, a veces hay gente que está pasando por algún problema familiar, o hay gente que está pasando por algún problema económico, o hay gente que está pasando por algún problema de salud, o hay gente que de repente se le vienen todas las cosas difíciles en un solo tiempo. No sé si se ha dado cuenta de repente que alguien da un problema y le viene otro y le viene otro. Dicen que a las perros flacos son donde se le amontonan todas las pulgas. ¿Ven? Dicen que las malas noticias hay veces dicen que no vienen solas y hay un montón de cosas. ¿Ven? Pero de repente alguien está pasando por tiempos malos. Es tiempo de clamar en esos tiempos. Ahorita yo los veo a ustedes tranquilos, en paz. Algunos a lo mejor van a estar pensando qué voy a comer cuando salga de aquí, o las cosas que tienen que hacer cuando salgan de aquí. Pero hay gente en otras partes del mundo. Estamos ahorita en una guerra allá en Europa, y vemos cómo la gente sale llorando, cómo la gente sale desesperada, cómo la gente aprecia un plato de comida. ¿Ve? Y muchos de ellos, y hay cristianos ahí en ese país, y seguramente muchos de ellos están clamando y están pidiendo y están orando y están diciendo al Señor, ayúdanos, mándanos ayuda. Y Dios mueve de todos lados para que vayan y le ayuden para responder ese clamor. En el capítulo 16 del libro de los Jueces, usted sabe cómo Sansón fue un personaje especial. Sansón de repente hizo muchas cosas no muy bonitas, no muy buenas, pero al final de sus días, cuando le dice, lo agarran y le sacan los ojos, dice la palabra de Dios, lo dejan ciego. Dice que al final de sus días él clama a Dios, dice en el capítulo 16 y en el versículo 28. En el 16, 28 se nos habla de la muerte de Sansón. Dice entonces, en el 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Ahora, déjenme decirle una cosa, Sansón ya no tenía las fuerzas. Sansón ya se le habían ido las fuerzas. Sansón tuvo muchas fuerzas, hasta el día que declaró aquello por lo cual Dios lo fortalecía. Y ese día dice la palabra de Dios que le clamó a Dios y le dijo, Señor, yo no sé si para eso y en tiempo ya tenía el pelo largo, si lo tenía a los hombros, o si todavía lo tenía cortito, donde se lo habían cortado y se lo habían rapado. Yo no sé si cuando le salía un cabello a Sansón se lo quitaban, no vayan a decir, este pelo viene lleno de fuerza. Yo no sé, ¿ve? Pero llega un momento donde Sansón, ya en su último momento, prácticamente le clama, dice aquí en el 28, dice que clamó Sansón a Jehová. Y cuando clama a Dios, Dios escucha. Y de repente puso su mano sobre una columna y su mano sobre la otra columna. Y dice la palabra de Dios que empezó a empujar. Y escúcheme bien, Sansón todavía no tenía las fuerzas, pero de repente le empezaron a venir esas fuerzas otra vez. Y dice que tumbó aquellas columnas.
Dice que mató a más de 3,000 filisteos. Dice que mató más filisteos en el tiempo de su muerte que los que había matado en toda su vida. Y en su vida mató, dice que con una quijada de burro mató una vez a 1,000 filisteos. ¿Cómo vino eso? A través del clamor. ¿De qué se dio cuenta? De todas las cosas que hizo Dios. ¿Cómo empezó? Por medio de ese clamor. Al pueblo de Israel le clamaron a Dios y le clamaron a Dios y le clamaron a Dios. Señor, ayúdanos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ven y sácanos de aquí. Que de repente, de donde menos imaginaban, de donde menos pensaban, llega Moisés que tenía 40 años que no lo veía. Llega Moisés y les dice: hey, Dios me mandó. Y todavía incrédulos. ¿Sabe qué hace? Agarra ¿cómo se llama? La vara que traía y la tira en el suelo. Habla con Aarón, su hermano, y le dice: vamos a hablar con Faraón. Yo pienso que decían: este no te va a hacer caso, este no va a hacer. Y ahí van atrás de él, y ahí van, y llega y le dicen a Faraón: Faraón, dice Dios que dejes ir a mi pueblo, a que me sirva en el desierto. Y se rió. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede ver las cosas espirituales. Dice que no las puede ni percibir. Las cosas de Dios no se pueden ni percibir. ¿Quién? El hombre natural. El hombre con una mente natural, el hombre que está acostumbrado a ver con sus propios ojos, el que hasta que no vea no pueda creer. Ese no puede entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que ser vistas y tienen que ser percibidas a través de lo espiritual, de la fe, de la confianza en Dios, de decir: no yo, pero Dios puede. El que cree y empieza a caminar en esa fe, Dios va a empezar a obrar milagros en su vida. Seguramente fueron con Faraón y le dijeron: Faraón, deja ir al pueblo. Y el Faraón dijo: no, que lo va a dejar ir. Y dice, y agarró la vara y la aventó enfrente de Faraón y se convirtió en culebra. Y le ha de haber dicho Faraón: está muy bueno tu chistecito, le ha de haber dicho. Y se trajo a sus adivinos y a sus brujos que tenía ahí, y ellos agarraron también sus varas y las aventaron al suelo y también se hicieron culebras. Y luego vino la culebra de Aarón y se tragó las varas de los otros, las culebras de los otros. Y no los dejó ir. Y le dijo: si no lo dejas ir, vamos a tocar las aguas del Nilo y se van a convertir en sangre. Pero sabe que los de Faraón también hicieron algo con las aguas y también las convirtieron en sangre. Hasta la tercera vez ya no pudieron seguir. Y ya se empezaron a asustar y dijeron: esto era de Dios. Pero yo les voy a decir una cosa: el pueblo de Israel nunca había visto nada de esto. El pueblo de Israel tenían a su Dios, tenían la herencia, tenían a los antepasados, tenían a José, tenían a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob vivió ahí mismo en Egipto con ellos, o con los padres de ellos, pero nunca habían visto cosas milagrosas que Dios quisiera, hasta que clamaron a Dios. Y después de que clamaron a Dios, Dios mandó a alguien y les enseñó cosas grandes y dificultosas que ellos no conocían. Por eso dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, cosas ocultas, dice, que tú no entiendes. Ojalá y podamos aprender a clamarle a Dios. Ojalá Dios ponga pasión, deseo, hambre en nuestro corazón para buscar a Dios de tal manera que le clamemos, que en nuestras oraciones, en nuestros hogares, lo busquemos con vehemencia, de tal manera que podamos conseguir aprender o que Dios nos enseñe cosas que no conocemos. Maneras donde nos libre de cosas en una manera milagrosa. Cosas que vengan a fortalecer nuestra fe. Con Sansón, lo mismo. Y hay infinidad, hermanos, infinidad de
de ejemplos en los cuales Dios manda gente. Dice Job en el capítulo 27 y el versículo 9. Job 27 y 9 dice algo que da la impresión como que es en los momentos de más angustia, de más dificultad, es cuando la gente más clama a Dios. Así es que si algún momento te encuentras así, no debemos de esperar ese momento, tenemos que buscar a Dios día a día, momento a momento. ¿Ven? Porque hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados y no sabemos cuándo es el tiempo cuando más vamos a necesitar a Dios. Y el día que lo necesitemos, escúcheme bien, vamos a sentirnos tan lejos de Dios. Nos vamos a sentir que vamos a tener que ir con alguien más y le vamos a decir, ora por mí. ¿Por qué? Porque tú no te sientes con la confianza de acercarte a Dios. Como cuando tú no le tienes confianza a alguien de pedirle algo. Dice Job 27, ¿qué dije? 27:9 dice así: ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué? ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Dice. Pero habla aquí Job después. El Salmo 18:6. Los salmos, nomás tomé el 18:6. Hay un montón de salmos que hablan del clamor y en casi en todos habla de esta desesperación del alma. Habla de esta angustia del alma. Dice voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Hasta ahí voy a dejar. Pero después de su clamor dice, ¿qué hace? Dios hace cosas. Dios provoca cosas. Yo no sé si tú estés en alguna necesidad. Yo no sé si tú estés en algún problema, si estés en algo que necesites, algo que te sientas solo, que te sientas abandonado, que te sientas deprimido. Hay en el mundo, hace como 3 o 4 años salió un ¿cómo se llama? Es como la información, se puede decir, de algo que la gente, de todos los informes que tienen, y había, creo que era más de 1 millón de gentes que se morían al año, nada más en suicidios. Habemos en el mundo cerca de 8,000 millones de gentes. China tiene creo que 1,400 millones. La India tiene 1,300 millones. Estados Unidos tiene 330 y tantos millones. Y un montón de gente, ¿sabe cómo está, hermanos? Deprimida. Se deprimen por problemas económicos. Se deprimen por problemas familiares. Se deprimen por problemas de salud. Usted ha sabido de esa gente que está enferma y que le dice a otro, ayúdame, ¿a qué? A morirme. Que ya no aguanta la situación en la que se encuentra. Hay gente que se sienten
solos, se sienten abandonados, se sienten, y ¿sabe lo que pasa en su soledad? Se deprimen. Y cuando se deprimen, muchos se quieren morir. Pero en esos tiempos de depresión, en esos tiempos de dificultad, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. La vida de usted es valiosa delante de Dios. Mi vida es valiosa delante de Dios. Aunque la gente te critique, aunque la gente te eche, aunque tengas 1000 faltas, levántate delante de Dios y dile, Señor, ayúdame. Y Dios puede utilizar tu vida para bendecir a muchas gentes. No te preocupes por los que te critican y hablan de ti, esos siempre van a existir. Tú nunca vas a llegar a ser mejor que Jesús. Y a él lo criticaron. Le dijeron que tenía demonios, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo agarraron a latigazos, le pusieron una cruz encima y al fin lo mataron. ¿Cuánto más no te van a hacer a ti o a mí? Pero en cualquier situación en la que te encuentres, clámale a tu Dios. Y Él tiene el poder, el corazón, el deseo de contestarte. Yo quisiera tener respuesta a todas mis necesidades. Yo también quisiera tener respuestas a todas mis dudas. Yo quisiera tener respuestas a todos, pero no en todo tengo respuesta. Pero la Biblia también a mí me dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Déjeme se lo leo otra vez. Clama a mí, dice el 33:3. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. Ocultas, escondidas. Hay cosas que Dios tiene escondidas que nosotros no conocemos y Él de repente tiene el poder de sacarlas y de revelártelas. Amén. El día de hoy, hace 2000 años, la humanidad clamaba por un Salvador y Dios lo envió. El día de hoy, la humanidad está clamando, hermanos. Pidámosle a Dios que envíe soluciones, que envíe ayuda a mucha gente que la está pasando mal. Salud, si tú la estás pasando bien, dale gracias a Dios. Pero hay mucha gente que la está pasando mal en el mundo. Hay gente, hay países que hay hambres, hay países que hay guerras, hay países que hay inseguridad. Hay países, mire lo que está pasando allá, y pídale a Dios que no se meta México a pelear ni Puerto Rico, hermano, porque entonces se va con la buena. Que no se meta China, que no se metan los iraníes, que no empiece la provocación, porque ahorita estamos muy en paz y muy tranquilos, hermanos, que no se venga, decía la hermana, la Tercera Guerra Mundial, porque hay locos que están en lugares de poder y esos locos también se deprimen y esos locos también se quieren morir de la carga que traen y tienen la capacidad de picar un botón nomás y mandar bombas nucleares a otros países, y eso sí va a ser una catástrofe, vamos. Y entonces sí vamos a clamar como nunca en la vida hemos clamado. Dice la Biblia que oremos por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que vivimos en paz y confiadamente. ¿Qué tan seguido clama usted? ¿Qué tan seguido clamamos? Casi no lo hacemos, ¿verdad? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos quieren que Dios les conteste? ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Póngase de pie, vamos a orar.
Vamos a dar unos momentos acá.